Atrapé a mi hermana, Sara, besando a mi novio, Tom, justo una semana antes de su boda. Incluso se lo conté a su prometido, pensando que no le importaría, pero en la boda, sorprendió a todos con su reacción. Tengo 28 años, mi hermana tiene 26 y Tom 29, con su boda acercándose. Noté que el comportamiento de Sara con Tom era extraño. Al principio, eran cosas pequeñas, como reírse demasiado de sus chistes y decir cosas como, eres tan gracioso, incluso cuando sus chistes ni siquiera eran tan buenos. A menudo lo tocaba ligeramente o se paraba demasiado cerca, y sus miradas prolongadas me hacían sentir muy incómoda. Traté de ignorarlo, pensando que solo era entusiasmo por la boda, pero con el tiempo, se sintió más como coqueteo. Una noche, después de una cena familiar donde Sara fue extra coqueta, le pregunté a Tom si había notado algo raro. Solo se encogió de hombros y dijo que estaba exagerando. Aún sintiéndome incómoda, los observé más de cerca. Vi que Sara siempre intentaba sentarse cerca de Tom y le pedía ayuda con detalles de la boda, incluso cuando yo estaba ahí. Luego, en una carne asada familiar, los vi hablando de cerca en un rincón. Cuando volví del baño, Sara y Tom se separaron rápidamente, y ella actuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, le pregunté a Tom sobre su conversación, pero él dijo que solo estaban hablando de la boda, aunque estaban incómodamente cerca. Me molesté y le dije que Sara estaba coqueteando con él y que él no hacía nada al respecto. Tom se veía herido y dijo, ¿qué esperas que haga? Es tu hermana, solo estoy siendo amable. Siguió insistiendo en que no había nada de qué preocuparme, dejando nuestra conversación estancada. Sintiéndome frustrada, decidí confrontar a Sara directamente. Le pedí que nos viéramos a tomar un café. Cuando nos encontramos, parecía alegre y sin idea de mis preocupaciones. Después de unos minutos, le dije, necesitamos hablar de algo importante. Le expliqué que había notado su coqueteo con Tom, sus risas exageradas, los toques y las miradas prolongadas. Sara se sorprendió y luego se enojó. Lo negó todo y dijo, estás siendo ridícula. Tom es prácticamente familia. Solo estoy siendo amable. De repente, se levantó y dijo, no voy a escuchar tus acusaciones paranoicas. Si no puedes confiar en tu propia hermana, ese es tu problema. Luego, se fue furiosa. Cuando llegué a casa, Tom notó que estaba molesta. Le conté lo que pasó y suspiró, creo que cometiste un gran error. Estaba preocupado por lastimar a Sara, especialmente con su boda tan cerca. Le pregunté, ¿estás de su lado? Y rápidamente me aseguró que no, pero aún dudaba que Sara estuviera coqueteando con él. Pensaba que debía haber manejado las cosas de otra manera. Lastimada, le pregunté, entonces, ¿qué se suponía que hiciera? ¿Solo ignorarlo? Tom me abrazó y dijo con suavidad, solo creo que pudo haber una mejor manera de manejar esto. Me aparté, sintiéndome abrumada, y le pregunté, entonces, ¿esto es completamente mi culpa? Necesitaba saber si en realidad pensaba que la culpa era mía. Él suspiró profundamente, luchando por encontrar las palabras, y dijo que no quería culparme por completo, pero sí pensaba que había reaccionado de más al dejar que mis emociones me dominaran. Discutimos un buen rato, pero estaba claro que no llegaríamos a un acuerdo. Ambos veíamos las cosas de forma diferente y ninguno estaba dispuesto a entender el punto de vista del otro. Eventualmente, él se fue a dormir, dejándome sola con mis pensamientos acelerados y dudas. En los días siguientes, la tensión solo creció. Mi hermana dejó de hablarme y se formó una distancia dolorosa entre nosotras. Mis padres, al notar la aflicción de Sara, llamaron para preguntar por qué estaba tan alterada. Cuando intenté explicar, pude notar que ellos también creían que había exagerado. A medida que se acercaba el día de la boda, me sentía cada vez más insegura sobre qué hacer. Se suponía que debía ser dama de honor, un rol que ahora me parecía una carga pesada. Incluso me preguntaba si Sara aún quería que estuviera a su lado. Tom seguía invitado y él sugirió que fuéramos juntos para demostrar que no había resentimientos. Pero la idea de ver a mi hermana caminar por el altar, sabiendo lo enojada y herida que estaba, me enfermaba. Todo era un lío enredado y no sabía cómo arreglarlo sin causar más dolor. Intenté llamar a Sara varias veces, pero ella nunca contestaba. Dejé mensajes de voz pidiendo disculpas y solicitando hablar, pero nada cambió. Incluso fui a su departamento, pero no abrió la puerta. Mi ansiedad crecía a medida que se acercaba la boda, aunque no estaba segura de en qué creer. Tom seguía instándome a dejarlo pasar, diciendo que todo se disiparía con el tiempo. Esa noche, tuve un sueño horrible. Llegué a la boda y todos me miraban, susurrando y señalándome. Me desperté temblando, con un frío de pavor. Actualización. Después de enfrentar a Sara, las cosas empeoraron. Cuando ella le contó a nuestra madre lo que le había dicho, mamá se puso furiosa.
me llamó, gritándome que justo antes de la boda de Sara, podía ser tan egoísta. ¿Cómo se te ocurre acusar a tu propia hermana? Gritó. No me dejó explicar mi versión y simplemente me dijo que solucionara el problema y me disculpara con Sara de inmediato. El estrés familiar se volvió insoportable. Sara seguía sin hablarme y ahora hasta mis padres estaban molestos conmigo. Tom seguía diciendo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena, lo que solo me hacía sentir más deprimida y enojada. Incluso fui a la casa de mis padres para intentar arreglar las cosas. Luego, una semana antes de la boda, escuché voces bajas al costado de la casa. Caminé hacia el jardín y me detuve en shock. Allí, medio escondidos detrás de una planta grande, estaban Sara y Tom en un abrazo apasionado. Se besaban intensamente, con las piernas de Sara alrededor de la cintura de Tom y su mano debajo de su blusa. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron que yo estaba ahí. Sentí como un puñetazo en el estómago. No pude moverme ni hablar por un momento mientras la realidad se asentaba. Abrumada de ira y traición, grité, ¿qué diablos es esto? Mi voz temblaba de emoción. Ambos reaccionaron de inmediato. El rostro de Sara se puso pálido y Tom tartamudeó, no es lo que parece, pero era exactamente lo que parecía. Cada miedo y sospecha que tenía se confirmó. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sollozaba. ¿Cómo pudiste? Mi propia hermana, y mi novio. El dolor se notaba en mi voz. Sara comenzó a llorar e intentó disculparse, diciendo, lo siento tanto. No queríamos que esto pasara, pero yo no podía escuchar sus excusas. La traición era demasiado profunda. Me di la vuelta y salí corriendo hacia mi carro. Ellos me llamaron desesperadamente para que regresara, pero no contesté. Mientras me alejaba, mi mente giraba entre la incredulidad y el dolor. Mi teléfono sonó una y otra vez, primero de Tom, luego de Sara, luego de mamá, pero no pude enfrentar a ninguno de ellos. Cuando finalmente llegué a casa, me sentí entumecida. Rápidamente empaqué una bolsa con algo de ropa y lo esencial. No podía quedarme allí después de lo sucedido. Le mandé un último mensaje a Tom, se acabó. No intentes contactarme de nuevo. Luego apagué mi teléfono y me fui. Ahora, escribo esto desde un hotel en una ciudad cercana, sin saber qué hacer a continuación. Con la boda a solo unos días, sé que no podré asistir. Mi relación se terminó y el lazo que tenía con mi hermana podría romperse para siempre. Siento que mi mundo entero se ha puesto patas arriba. Todos me hicieron sentir loca por sospechar que algo andaba mal, pero al final, tenía razón. El dolor de conocer la verdad es casi insoportable y me pregunto si volveré a confiar en alguien. Así que, Reddit, necesito consejos sobre cómo seguir adelante. Actualización. Después del impactante descubrimiento de Sara con mi exnovio Tom, pasé varios días en una niebla. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas de ambos, y también de mis padres, pero yo estaba demasiado herida para contestar. Finalmente, decidí que Mark, el prometido de Sara, necesitaba saber la verdad. Con el corazón pesado, lo llamé. Cuando contestó, pude notar la confusión en su voz mientras preguntaba, ¿qué está pasando? Mencionó que Sara había estado muy alterada y que yo había desaparecido sin contestar llamadas. Respiré hondo y le expliqué todo, mis sospechas, cómo Tom y Sara minimizaban mis inquietudes y, finalmente, lo que vi en el jardín. Mark escuchó en silencio, haciendo pequeños sonidos de asentimiento de vez en cuando para demostrar que seguía la conversación. Después de que terminé, se hizo un silencio largo y pesado. Luego, con voz calmada, me agradeció por contarle la verdad y dijo que necesitaba tiempo para asimilarlo. Terminó la llamada. Me quedé ahí, mirando mi teléfono, preguntándome qué haría Mark ahora que conocía la verdad. A medida que se acercaba el día de la boda, no supe nada más de él ni del resto de la familia. Sara dejó de intentar contactarme y empecé a sospechar que había convencido a Mark de perdonarla. La idea de que ella pudiera evadir las consecuencias, teniendo su boda de cuento de hadas mientras mi vida se desmoronaba, me enfermaba. Sabía que no podía asistir a la boda. En cambio, planeé pasar ese día sola, tratando de reconstruir mi vida después de una traición tan profunda. La noche de la boda, recibí una llamada sorprendente de mi prima Emma. Con emoción en la voz, dijo, Dios mío, no vas a creer lo que acaba de pasar. Confundida y curiosa, le pregunté qué había sucedido. Emma me explicó que al principio todo parecía normal. Sara lucía hermosa en su vestido de novia y Mark estaba en el altar, listo para la ceremonia. Pero cuando llegó el momento de los votos, Mark se adelantó y dijo que tenía algo que decir. Mi corazón latía con fuerza mientras Emma describía cómo Mark anunció frente a todos que no podía seguir adelante con la boda. Dijo que no podía casarse con alguien que hubiera traicionado a su propia hermana y la hubiera lastimado tan profundamente. Emma continuó,
diciendo que Sara se puso pálida al oír sus palabras. Luego, para asombro de todos, Mark se disculpó con mis padres y dijo que necesitaban saber por qué me había distanciado. Sara comenzó a llorar. Mis padres se veían impactados y los invitados empezaron a susurrar, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Mark se marchó del templo y Sara quedó sola, sollozando en el altar. Fue como una escena de película. Emma preguntó, ¿estás bien? Y yo respondí, no estoy segura. Nunca quise que las cosas terminaran así. Después de conversar un poco más, colgué y me senté en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. Me di cuenta de que, aunque la verdad salió a la luz, nada se había solucionado. Mi amistad con Sara estaba rota. Mi relación con Tom había terminado y ahora toda mi familia estaba en crisis. Sanar y reconstruir la confianza llevaría mucho tiempo, pero por primera vez, sentí un poco de alivio al saber que la verdad finalmente se conocía. No sé qué viene después. Sé que eventualmente tendré que enfrentar a mi familia, pero por ahora, estoy tomando un día a la vez. Esta experiencia me ha enseñado a confiar en mi intuición y a defenderme, incluso cuando otros intentan hacerme dudar de mis propios sentimientos. Gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. Sus palabras de aliento significan más de lo que imaginan. Y a quien esté pasando por algo similar, confíen en sus instintos y no dejen que nadie los haga dudar de lo que sienten. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para estar al tanto de más historias reales.